el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, verso 22 en adelante. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vemos acá un pasaje de muchos conocidos, un pasaje de la Biblia muy famoso porque relata cuando nuestro Señor Jesucristo caminó sobre el agua y asimismo Pedro caminó sobre ella. Y es en el contexto de cuando nuestro Señor Jesucristo multiplica también los panes y los peces y le da de comer a una multitud de alrededor de 5,000 personas. Y había mucha multitud alrededor de él. Una vez esto pasa, él le dice a los discípulos: pasen ustedes a la otra ribera del mar, en lo que yo voy despidiendo la multitud. En lo que él despide la multitud, llega la noche y él sube al Padre a orar. Y resulta que cuando los discípulos, dentro de ellos Pedro, van cruzando el mar, hay una gran tempestad, hay un gran viento, las olas están altas. Y él, observando esta situación, va caminando sobre el agua y se aparece ante ellos. Ellos, obviamente, como nunca habían visto a nadie caminar sobre el agua, se asombraron, tuvieron miedo y dijeron: un fantasma. Y quiero hablarte en esta mañana sobre esta situación. De aquí podemos sacar un material del cual puede traer aliento a tu vida. Y es en el sentido de que muchas veces nosotros comenzamos el camino de nuestras vidas, lo que es el tipo de la barca, solos. Vamos solos sin Dios, vamos solos sin el Señor, vamos solos sin Jesús. En ese trayecto, en ese primer trayecto, los discípulos estaban solos. Jesús no estaba en la barca, Jesús se quedó en la otra orilla. Y es en ese caminar de nuestra vida donde a veces vienen esas olas fuertes, donde a veces vienen esas situaciones difíciles, donde a veces vienen esos vientos impetuosos. Porque Dios nos deja caminar y muchas veces nos preguntamos: pero ¿por qué hay personas que vienen a los pies de Jesús en los momentos más difíciles? Porque es precisamente en esos momentos difíciles que Dios viene a tu vida para Él cambiar la situación, para Él cambiar la tempestad, para Él cambiar las olas. Y resulta que cuando ellos estaban en la barca, que pensaban que se hundían, que no tenían esperanza, y recuerden ustedes, amados televidentes, que Pedro era pescador, de que su hermano Andrés también era pescador, de que 2 discípulos más eran pescadores. Ellos conocían las sazones, ellos conocían los tiempos, ellos conocían, tenían un barómetro, si se quiere decir, por su experiencia que tenían, y sabían cómo era la situación, pero ellos tuvieron miedo. Me imagino que Dios permitió que fuese un viento que nunca nadie había conocido, un viento fuerte que ellos no conocían, ellos que estaban acostumbrados a pescar en ese mar Mediterráneo, ese mar fuerte. Y Jesús se le aparece.
Pero cuando Jesús se le aparece, ellos no lo conocen, creen que es un fantasma. Imagínense ustedes, ellos tenían alrededor ya de 3 años con Jesús y todavía no le conocían, porque eso pasa en nuestras vidas, a veces en las situaciones más difíciles, a veces cuando las olas están más altas, a veces cuando no podemos con una situación, no conocemos al Maestro, porque ponemos nuestras esperanzas en otra cosa, ponemos nuestras expectativas, la solución de nuestros problemas en el hombre, lo ponemos en lo que tenemos, lo ponemos quizás en el dinero, lo ponemos quizás en lo que tenemos más asequible en ese momento y no al Maestro. Y no le conocemos. Cuando Él se le aparece, Pedro, que de por sí siempre ha sido, según relata la palabra, el más impetuoso de todos los discípulos, Pedro tenía algo de latino, algo de dominicano, le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Él le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua. Y aquí hay algo que a mí me llama sobre todo la atención, porque resulta que el que caminó sobre el agua no era un carpintero, no era un albañil, no era un ingeniero, no era un abogado. Quien caminó sobre el agua era un pescador, que sabía que si caminaba sobre el agua se iba a hundir, que sabía que el agua ahogaba, que el agua mataba. Quizás Pedro en su mismo interín de pescador muchas veces tuvo que tirarse al agua a rescatar la vara, a rescatar un cordel, no sé. Pero le caminó sobre el agua. El Señor dijo, cosas mayores que estas harán, diciendo que esa capacidad de sobrellevar las situaciones, esa capacidad de tú poder sobreponerte ante la situación que te esté aquejando, ante la enfermedad, ante la deuda, ante la duda, ante la separación, ante la ruptura, no es tan solo de Jesús, sino que también tú tienes la capacidad de hacerlo si Él va contigo. Y cuando Jesús le dice, ven, Él empieza a caminar. Y empezó a caminar sobre el agua. Y yo me imagino la sorpresa de Pedro, diciendo, oye, me estoy caminando, el Maestro está flotando, pero yo también. Pedro me imagino que iba con el pecho todo orondo, él, todo diciendo, oye, me estoy caminando sobre las circunstancias. Y así a veces pasa en nuestras vidas. Nosotros empezamos a caminar y a vencer obstáculos y a dar el primer paso y empezamos a vencer situaciones y como que la vida se nos va. Pero llega un momento en nosotros cuando ya entendemos que tenemos todo dominado, cuando ya entendemos que podemos hacerlo por nosotros mismos y no por las fuerzas que Dios nos da, cuando entendemos que ya nosotros tenemos la capacidad de poder sobrellevar todo y que no dependemos necesariamente de Dios, en ese momento pasa lo que le pasó a Pedro, que empezó a mirar las olas. Y relata la palabra de Dios que cuando él empezó a mirar las olas, empezó a hundirse. Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento este cuadro, querido televidente, querido amigo que nos ven esta mañana. Pedro va caminando sobre el agua, el Señor está flotando sobre el agua, lo llama. Y cuando él va llegando donde el Maestro, él quita la vista del Maestro, pone la vista sobre las aguas y comienza a hundirse. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado y ponemos nuestra vista sobre Él y vamos caminando bien y vamos en el propósito, vamos cumpliendo todos los preceptos que Él nos manda, estamos bien con nuestra familia, con nosotros mismos, con Dios, pero llega un momento en nuestras vidas que quitamos la vista de Jesús. Llega un momento en que caemos, llega un momento en que volvemos al pecado, llega un momento en que ya no asistimos a la iglesia, llega un momento en que ya estamos en las andanzas que estábamos antes, llega un momento en que quitamos la vista de aquel que nos llamó a caminar sobre las aguas. Y es en ese momento cuando Pedro quita su vista del Maestro y la pone sobre las olas, sobre las circunstancias, que empieza a hundirse. Pero él, dentro de su exclamación, dentro de su sorpresa, le dice al Señor, Señor, sálvame. Y bajo esa inmensa misericordia, bajo esa benevolencia, bajo ese Jesús que no reprocha, sino que extiende la mano, Él le extendió la mano y Pedro empezó a salir de la circunstancia. Yo siento de parte de Dios en esta mañana decirle a esas personas que por una circunstancia u otra se han desviado del propósito de Dios. Esas personas que por una circunstancia empezaron a caminar bien, iban bien, estaban dando los primeros pasos, quizás, no sé, estabas yendo a la iglesia, tuviste una reconciliación con el Señor, no sé, quizás te bautizaste, quizás ya estabas bien en el propósito y vino algo
Vino una circunstancia, vino una ola, vino una ruptura, vino una enfermedad, vino algo que te hizo descarriarte del propósito de Dios. Y comenzaste a hundirte. Comenzaste a sentir los mismos efectos que tenías antes. Comenzaste a mojarte. Comenzaste, a decaer. Esas circunstancias anteriores volvieron a tu vida. Quiero decirte que Jesús está disponible en esta mañana para extenderte la mano. Que Él está ahí en el mismo cuadro que hace 2000 años le presentó a Pedro. Él le dijo a Pedro, Pedro sal. Pedro empezó a salir, Pedro empezó a caminar, pero otra vez se estaba hundiendo. Y Él, lejos de reprocharle en ese momento, sino le extendió la mano. Quiero decirte que Él te está extendiendo la mano ahora. Toma su mano, asíate de Él. No hay enfermedad, no hay deuda, no hay circunstancia que Cristo no pueda ayudarte a sobreponer. Él dice en su palabra, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él va a estar ahí para ayudarte, para no dejarte caer, para que no puedas desmayar. Ese es mi mensaje para esta mañana. Y quiero dirigirlo a esas personas que por una circunstancia estaban bien, iban caminando bien en el propósito, pero se desviaron. Decirte que Cristo está disponible en esta mañana para hacerte volver al redil. Y quiero tocar brevemente acá en Marcos, que relata este mismo pasaje, pero le da una connotación diferente. San Marcos dice en el capítulo 6, verso 48, y viendo remar con gran fatiga, refiriéndose a los discípulos, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El apóstol San Marcos aquí relata el hecho de que ellos estaban remando con gran fatiga, es decir, ellos estaban apurados. Habla del hecho de cuando nosotros no podemos dar con la situación, cuando ya se acabaron nuestras fuerzas. Y también habla de la 4ª vigilia. La 4ª vigilia era el momento más oscuro de la noche. Entonces, querido amigo, querido televidente, es cuando no tienes fuerzas. Es en el momento más oscuro de la noche cuando Jesús aparece en escena. Es en el momento cuando no puedes, cuando ya has tirado la toalla, cuando ya piensas igual que Pedro que has empezado a hundirte, cuando Él aparece y te extiende la mano y te dice, ven mi hijo, quiero estar contigo, quiero hacer una relación contigo. Quiero pedirte en esta mañana